This Saturday night on a brand new Pink Opaque. Drain lords, hundreds of them, coming out of the drains. Isabel's bathroom has a new supernatural infestation that no exterminator can take care of. En su segunda incursión en el largometraje, Jane Sombron se presenta como una de las nuevas figuras a seguir del cine estadounidense. Melancólica y admonitoria, Eyes of the TV Glow explora la experiencia de un joven transgénero a finales de los años 90. Esta obra con potencial de culto no solo innova formalmente al expresar la disforia de género y la búsqueda de la identidad en la ficción adolescente, sino que también interpela a la generación de jóvenes actuales al mostrar las consecuencias de una vida que se va escapando sin que uno llegue a descubrirse a sí mismo. Soy Alberto Serna, bienvenidos a Manolito. Sergio, bienvenido a este episodio de agosto de 2024 de Monolito. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, pues nada, aquí aguantando los calores y con ganas de... Ya queda menos para que ya llegue el queda otoño. menos, sí, para que llegue el tan ansiado otoño. Bueno, hoy viajamos a los suburbios americanos de los años 90 para analizar el segundo trabajo de Jane Sombron. Eyes of the TV Glow es el título. Una película que está siendo celebrada por su dirección, estilo visual y banda sonora, pero sobre todo dentro de la comunidad queer y en particular la comunidad trans, por tratar algo de lo que no se suele hablar en el cine y por hacerlo precisamente desde dentro. Así es, Alberto, es una película que, subiéndose un poco a esta tendencia del coming of age, consigue proponernos una historia llena de matices, ¿no? Y bastante sugerente. Es una mezcla de géneros casi, ¿no? Un mashup de coming of age y película de género. Ahora hablaremos de ello en profundidad. Sí, totalmente. Es una especie de mashups entre un Stranger Things, ¿no? Y otra cosa, que no sabemos qué es, porque es que precisamente la película habla de eso, de la indefinición, por así decirlo. Y la película se mueve en ese territorio ambiguo. Es la segunda película de Sombron en la que sus personajes encuentran su identidad a través de la ficción en la pantalla. Y en este caso la trama sigue a un preadolescente americano que comienza a entablar una amistad con una chica de su instituto, algo mayor que él, en torno a su obsesión por una serie de televisión llamada The Pink Opaque, que es una especie de Buffy cazavampiros. Y como decías tú, es una película que nunca menciona explícitamente la palabra trans durante su hora y 45 minutos, aunque queda claro a través de las metáforas que cualquier tipo de audiencia podrá entender, que Eyes of the TV Glow habla sobre la experiencia trans y en especial la disforia de género que su joven protagonista experimenta. Ese proceso disociativo que una persona siente cuando su identidad de género no coincide con el sexo que seleccionó al nacer. Sí, así es. Resulta interesante cómo cuenta todo este proceso sin recurrir a lo mejor a un tipo de historia quizás más estereotipada, ¿no? Y cómo lo que plantea Sombron es una película que opera a varios niveles, ¿no? Y cómo a través de esa serie, de Pink Opaque, esa serie que es tan importante para los personajes protagonistas, se plantea una historia bastante compleja sobre la identidad y sobre la transición o no transición de una persona que se siente atrapada en un cuerpo que no es el suyo. Y cómo empieza a manejar conceptos tan complejos como esta línea que separa, ¿no?, la realidad de la ficción, todo ello como con ese barniz de nostalgia, esta cosa entre el tránsito de la infancia, la edad adulta, cómo la película te acaba llevando como a unos niveles de abstracción que de alguna forma te interpelan, aunque no seas una persona que haya pasado por ese proceso o que se sienta atrapado en un cuerpo que no es el suyo. La película realmente hace una reflexión sobre lo que es no enfrentarse a la vida, ¿no? No enfrentarse a lo que uno es y las consecuencias que esto tiene, ¿no? Y es una película que yo creo que se va a revalorizar bastante con el tiempo. Creo que, como pasa con otras tantas producidas por A24, tiene ya como casi un culto instantáneo entre los que la han visto. Y precisamente por esta singularidad y por esta forma de tratar un tema tan delicado, echando mano, ¿no?, de esta cosa de la que estamos tan saturados, que es
el ejercicio de nostalgia, ¿no? Que yo creo que lo que hace es aquí dar una vuelta de tuerca y ofrecernos algo bastante singular y bastante diferente. Ujú. Y producido también por Fruit Tree de Emma Stone, claro. Está también metida en ese trabajo. Sí, había otro del Saturday Night, ¿no? También uno de los productores, no me acuerdo, Daniel, no recuerdo el apellido. Dave McCurry. Ah, vale, ese, correcto. Uh-huh. Es interesante lo que dices, porque aunque esta película procede de un lugar muy personal, no es un biopic de Jane Sombrun, pero está basada en su experiencia personal, sí que tiene un mensaje universal, como tú apuntabas, porque al fin y al cabo lo que Jane Sombrun nos quiere mostrar en I Saw the TV Glow es el miedo a vivir una farsa de vida, a no enfrentarse a ella, a no salir del armario, en el caso del protagonista, y es precisamente por ello, creo yo, que se apoya Sombrun en el poder expresivo del cine de género, para hablar sobre este temor, sobre estas cuestiones opacas que la sociedad mayoritaria ha intentado esquivar, y en este caso en particular la experiencia de las personas trans que nunca han salido del armario. Claro, el cine de género, a pesar de haber sido siempre un caldo de cultivo para la experimentación más radical muchas veces, es también un cine que ha estado relativamente marginado, ¿no? Por el establishment, que siempre se ha considerado menor, a pesar de contar con, pues eso, como mencionábamos el otro día, ¿no? Con grandísimos cineastas como Jacques Tourneur o John Carpenter, o Mario Bava, por citar directores así como de distintas épocas y nacionalidades, pero siempre ha tenido un poco esta especie de aureola, ¿no? Como de representar, ¿no? Un tipo de películas a lo mejor más ligeras, que la gente a menudo se ha tomado menos en serio, a pesar de que las disfrutara, y creo que también ha sido un poco el refugio, el fantástico, pues de gente a lo mejor de un perfil más marginal, ¿no? Y esto lo podemos ver en estas series que mencionábamos, ¿no? Que la película homenajea, como África Cazavampiros, El Club de Medianoche, que es algo como que siempre parece más asociado pues a la infancia o al freak, ¿no? Uh-huh. Y creo que en ese sentido la película hace un ejercicio muy interesante al subirse a hombros de este ejercicio de nostalgia para hablar de algo mucho más profundo, ¿no? Y en ese sentido también me siento, por eso te digo, me puedo sentir interpelado, como el friki que yo era de niño y el amante de este tipo de series, ¿no? Como Pesadillas, El Club de Medianoche. Sí, así es. Es interesante cómo Sombrun tiene un interés por la ficción, por el archivo audiovisual, y cómo esto conecta con la búsqueda de la identidad, sobre todo en la época adolescente, sobre todo personas dentro de la comunidad queer, y consumir ficción, como las series de televisión, en el caso de I Saw the TV Glow, puede llegar a consumirnos como espectadores. En el caso que nos ocupa, el protagonista, que es un joven trans, vive casi de manera indirecta a través de los personajes de esta serie por la que está obsesionado, de Pink Opaque. Es una serie que actúa como un lugar seguro, como un lugar de evasión, como un mecanismo de afrontamiento, y también hay algo en estas series y en estos personajes que conectan con esta parte dentro de nuestro protagonista que no llega a lograr expresar en su día a día y que esconde a aquellas personas con las que interactúa. Este es el brillo queer que se ve, que se percibe en estas series. The Pink Opaque, que es básicamente Buffy Cazavampiros en esta película, pero es interesante cómo la dicotomía de consumir series de ficción, que por un lado ofrecen espacios seguros, ofrecen esos brillos de identidad que uno empieza a percibir dentro de él, pero que no es capaz de expresar, pero al mismo tiempo también supone un peligro de no salir de esta ficción y vivir tu vida dentro de esta ficción como un pasajero dentro de tu propia vida. Creo que este es el problema. Claro, así es. Esto ocurre con muchas películas, ¿no? Que de alguna forma satisfacen como un anhelo que tenemos de revelarnos y al mismo tiempo que lo satisfacen, no nos atrapan, ¿no? Es decir, al satisfacer ese anhelo no sentimos la necesidad de llevarlo a cabo en la vida real, ¿no? Como si ves, por ejemplo, El Club de la Lucha o Matrix, ¿no? Películas como que tienen un componente como muy revolucionario y que... Una conexión interesante de claro, Matrix, con la película... Las Wachowski son trans también. Exactamente, ella vive como en una especie de Matrix también, lo que tú decías, es pasajera, claro, en su propia vida. En esta película de eso de TV Glow,
Owen elige la pastilla azul. Exactamente, exactamente. Y lo interesante es que vemos, y esto es lo realmente valiente de Schönbrunn, es ver las consecuencias de una persona que no ha sido valiente, que no ha querido afrontar lo que sin duda tiene que ser un proceso para el que lo viva durísimo. Y entonces es el peaje que esta persona paga por no enfrentarse a quién es realmente. Entonces, claro, la serie al principio, como tú bien decías, que por cierto hay que recalcar que la reconstrucción de las ficciones de los 90 está hecha de forma soberbia, incluso recreando también la tipografía de letra de Buffy, como te comentaba el otro día. Y bueno, claro, lo que ocurre es que es esto, que lo que empieza siendo un refugio acaba siendo algo que de alguna forma te obstaculiza a la hora de enfrentarte a la realidad, porque al final la vida está esperando, la vida está ahí, y claro, en el transcurso de los años, él ya vuelve a enfrentarse a esa serie y evidentemente ya no la ve igual. Se ha quedado de alguna forma atrapado en ese pasado, pero ha elegido no enfrentarse a la vida. Entonces, claro, la película en realidad es que yo creo que maneja conceptos bastante complejos y a veces muy difusos y no pretende dar una respuesta certera, pero sí plantea muchísimas preguntas. Entonces, claro, como decíamos, este refugio que inicialmente a él le salva la vida, acaba convirtiéndose a la larga en un lastre, porque le impide a él eso desempeñarse en su día a día y acaba viviendo en su propia vida, acaba viviendo otra especie de fantasía, de completamente disociado, alienado y siendo, pues eso, una especie de como la película de Cómo ser John Malkovich, ¿no? Está como atrapado en un cuerpo y en una realidad, y esto quizás es lo más potente que tiene la película, ¿no? Esta exploración tan singular y tan estética de algo que tradicionalmente estamos acostumbrados a verlo, pues eso, dentro de otro tipo de imaginario, ¿no? Quizás más codificado, más típico. Sí, ahora hablaremos del final de la película. Pero otro de los puntos que ha explorado Schönbrunn en esta película es la complicada nostalgia de los suburbios americanos. También otro escenario que ofrece seguridad, pero al mismo tiempo es una trampa. Las localizaciones de Ash de TV Glow, no sé a ti, pero a mí me trajeron a la mente a Donnie Darko. Otra película que mostraba unos suburbios en su apogeo, a finales de los 80, con un brillo seguro y atractivo, pero lugares al fin y al cabo homogéneos y normativos en los que verdades humanas, como la enfermedad mental en el caso de Donnie Darko, también eran tabú. Es decir, usando las propias palabras de Schönbrunn, opacas. Eran verdades opacas para sus vecinos y para los que lo sufrían. Y eso de TV Glow hace lo mismo con la transexualidad, en unos suburbios donde no había espacios ni personas en los que encontrar esa diversidad queer. Entonces, me parece muy interesante cómo muestra esta compleja dicotomía de una ficción televisiva que ofrecía esa magia para aquellos que se sentían diferentes en el mundo exterior, pero que al proveer un escondite en la pantalla convertía a los espectadores en pasajeros de su propia vida. Los suburbios yo creo que hacen lo mismo. Y me parece interesante que esta película comienza con una frase, creo que es durante el tráiler de Pink Opaque de esta serie, que dice: no puede hacerte daño si no piensas en ello. Me parece una frase que casi te define de qué va esta película. Si no te enfrentas a esto, si vives en la seguridad del suburbio, en la seguridad de la ficción, no te va a hacer daño, pero al fin y al cabo te convertirá en una persona desgraciada al final de tu vida. Sí, además que el propio suburbio se convierte cada vez en un elemento cada vez más extraño, más hostil. Es como si realmente la ficción traspasara la pantalla. Y el chico se viera ahí, pues es que además el tratamiento que Schönbrunn da a la relación familiar es como, de alguna forma podría parecer un fallo de guión, porque está todo como expresado, está articulado de una forma bastante extraña, la relación con el padre, la relación con la madre. Incluso el padre a veces es tratado como estas figuras adultas de ET, ¿no? Siempre desde la distancia. De hecho, está interpretado por Fred Durst, pero resultaba difícil identificarlo al principio, porque siempre lo muestra como de espaldas, de lejos. Solo tiene una frase en toda la película. Correcto. Y es verdad que al final esa extrañeza acaba inundando su propia vida y se entremezclan. Es lo que hablaba antes de esta línea, ¿no? Como que es difícil trazar una línea entre la ficción y la realidad, porque al final él acaba viviendo precisamente en una ficción. Él no está viviendo la realidad que él tiene que vivir. Está viviendo en un mundo, pues eso lo está viendo pues en tercera persona, por así decirlo. Su propia vida. ¿Viste similitudes con Donnie Darko en el hecho de que, en cierto modo, Donnie Darko también trata sobre la enfermedad mental? Sí.
y se percibe como en esa comunidad, en esos suburbios de los años 80, es un tabú, igual que la transexualidad lo era en esta película en los años 90. Claro, es que además el suburbio se muestra siempre como un arma de doble filo, ¿no? Tanto en una como en otra, ¿no? Ese espacio seguro que al mismo tiempo se vuelve contra ti, en tanto que no es un lugar en el que te sientas comprendido. O sea, estás completamente aislado y ajeno un poco a esa dinámica. Me pareció curioso cómo utiliza Sombron el suburbio, esta calle donde vive el protagonista Owen, para escribir en tiza mensajes. Hay uno en particular en el tercer acto, cuando nuestro protagonista ya es adulto y está viviendo una mentira de vida, donde se lee "Todavía hay tiempo". Entonces, hablando ya casi del final, Eyes of the Tivoli es una película que ha suscitado ciertas críticas dentro de la comunidad queer, porque el tono de la película se vuelve cada vez más sombrío conforme nos acercamos al final y culmina en lo que muchos han llamado un final demasiado nihilista y decepcionante. Sobre esto, Sombron se defiende y dice que muchas películas sobre trans a lo largo de la historia del cine han sido superficiales porque han sido escritas y actuadas por personas cisgénero, para audiencias cisgénero, y Eyes of the Tivoli ofrece una perspectiva honesta desde dentro de la experiencia trans. Entonces, este tipo de experiencia, este tipo de película que habla sobre la disforia de género dentro o desde el punto de vista de una persona trans, como es Jane Sombron, es al final una mezcla de emociones, tanto positivas como negativas, que no siempre conducen a un final feliz, como es en este caso, pero así es, y seguramente así fue en los años 90. Claro, es que en cierto modo es una advertencia. Y como tú bien dices, echada desde la honestidad, desde el punto de vista de una persona que está pasando por eso y sabe de lo que está hablando. Entonces, bueno, quizás es un poco reduccionista, ¿no? Criticar la película porque a lo mejor no lance un mensaje más optimista, pero creo que es mucho más complejo que todo eso y como tú apuntas, sí que no todo es negativo. Al final es el protagonista, Owen, que por cierto está muy bien, Justice Smith, el protagonista, está muy bien, aunque luego la caracterización final a mí me sacó bastante de la película. Esto de envejecer a los actores siempre es un punto delicado y yo creo que al final hace una lectura bastante más compleja que todo eso y te muestra pues a un protagonista que recibe como al que se le abren ciertos portales para traspasarlos e iniciar el cambio. Y no puede. Y de hecho esta escena que es quizás lo mejor de la película, esta escena en la que Maddie, de una manera tan dilatada, empieza a hacer todo ese monólogo interminable con las proyecciones de las constelaciones. Sí, de las constelaciones. Es que no me sale así, como están como una especie de observatorio o algo así, o no me acuerdo. Pero sí, que es una escena bastante hipnótica, quizás a nivel cinematográfico es la más potente para mí de la película. Y cómo ella pues trata ya de... Esta es como tu última oportunidad para subir de nivel, ¿no? Y se encuentra ya con un muro, cuando él directamente la empuja, cuando ella lo llama Isabel y él lo empuja y dice, no quiero seguir por aquí porque es que esto va a ser muy doloroso y no quiero enfrentarme a esto. Y entonces, claro, realmente la película incide mucho en esa última visita de Maddie como llamada de atención. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Sombron es que merece la pena, que las consecuencias pueden ser fatales y que, pues eso, va a ser duro enfrentarse a quien uno es, pero va a ser más duro no hacerlo. Que es lo que al final es una... Esto resuena con cualquier persona, al fin y al cabo. El dolor está... Pues eso, la vida es un camino, ¿no? Y que lleno de dolor y que hay que atravesarlo para llegar a encontrarse, ¿no? Con las cosas buenas. Hay otra escena muy, muy Cronenberg al final de la película. Explícitamente Cronenberg. Se abre el pecho. Sí. Claro, cuando se abre el pecho es casi Videodrome. Que creo que expresa el momento, lo que se conoce como el egg crack, cuando la cáscara del huevo se hace añicos. O sea, es cuando una persona trans finalmente admite, deja de negar su identidad y que son personas trans. Y entonces se produce esa salida del caparazón. Creo que comunica eso al final de la película, aunque es ambiguo. Y si finalmente acepta que es una persona trans, Owen. No sé si a ti te quedó claro si este es un momento egg crack. Yo lo que creo es que realmente durante la película él no lo quiere ver. Quizás lo entienda a nivel inconsciente, pero él no lo sabe.
Y es ahí en ese momento donde, si bien es cierto que no parece, nada apunta a que él vaya a iniciar esa transición, yo creo que en ese momento él sí que lo descubre. Y que es igual de desolador. Es decir, él sí que tiene su propio arco, el personaje tiene su propio arco emocional y llegado a ese momento, en el desenlace, Claro. él descubre cuál es su naturaleza. Pero tú como espectador ves que no lo vaya. Esa es la percepción que yo tengo, ¿no? Que como espectador tú ves que él no lo va a llevar a cabo, que va a seguir trabajando en ese sitio de arcade, de maquinitas arcade, atrapado, pues eso, en un tiempo que ya cada vez se va a volver más hostil. Es un pasado ya que completamente anacrónico, que al final lo que refleja es eso, ese contraste entre lo que es él y el mundo, ¿no? Está completamente separado. Hay que mencionar que Jane Sombrun tuvo su momento egg crack hace muy pocos años, cuando estaba filmando su primera película. Ahí es cuando se dio cuenta de que es una persona trans. Y a partir de ahí comenzó la transición, en este caso de hombre a mujer. Pero nuestro protagonista Owen no parece que él comience la transición. Se da cuenta de ello, de que es trans, pero no acomete esa transición social, médica o legal. Eso es lo que parece comunicar la película, y como te decías tú, es un cuento admonitorio, al fin y al cabo. Un cuento admonitorio que obviamente para audiencias queer y trans está siendo una película catártica y honesta, a través del tono, a través de las metáforas, los personajes, las posibilidades del cine de género. Para audiencias cisgénero, esta película, creo yo, ayudará a conocer la experiencia trans, al tiempo que, como decías tú al comienzo de este episodio, nos interpela con un mensaje universal que va más allá del descubrimiento de la identidad de género, que te dice que seas dueño de tu propia vida y que seas valiente y vayas a por ello. Que no vivas una farsa de vida, sino que vivas la vida que tienes que vivir. Claro, porque ella, es que la película te puede resonar a muchos niveles. Ella decía en una entrevista una cosa muy interesante, y es que se veía trabajando, pues haciendo críticas de cine en la revista Filmmaker, o trabajando en un cine, y venía a decir algo así como, es que ¿por qué me resultaba tan fácil trabajar tan duro para cumplir el sueño de otros, por así decirlo, trabajando para otros, y era incapaz de enfrentarme a mi propio arte? Y esto a lo mejor es que tenía un germen en una negación más profunda, que era la de su propia identidad. Y esto, pues, esto es una cosa con la que se puede sentir identificado mucha gente. Cómo de alguna forma nos autosaboteamos, cómo muchas veces, pues, nosotros mismos no somos capaces de ver nuestro potencial o nuestras cualidades, y cómo somos los primeros que no creemos en nosotros y que no nos atrevemos a dar el paso, a esa especie de salto de fe a lo Indiana Jones, de confiar. Entonces, claro, la manera en la que lo hace, quizás para mí es lo más bonito que tiene la película, cómo se aleja del cine, del imaginario habitual del cine LGTBI, y cómo se introducen unos moldes del cine como ochentero, noventero, con una estética así vintage, y cómo crea un popurrí, cómo crea una cosa completamente nueva, donde pues a mí se me puede hacer antipático pues una película con ese imaginario LGTBI explotado hasta la extenuación, que roza ya el estereotipo, de la misma manera que me puede echar para atrás este constante volver a los 80, que ya es como no sé, que ya huele a muerto la cosa. Y aquí lo que hace la película es moverse, es a tratar ese tema, pero dentro de otra estética, y crear ahí pues una cosa completamente novedosa, y además con una profundidad, porque es al final lo que tienen estas películas, que esa es la auténtica profundidad, el que realmente esté operando a dos niveles, sin necesidad de ser explicativo. Entonces, bueno, por eso digo que uniendo estos dos conceptos, lo que te decía antes de Schoenbrunn, que trabajaba para otros y sentía que no era capaz de enfrentarse a su arte y a quién era en realidad, uniéndolo pues a esta cuestión, ¿no?, de tratar de introducir este sentimiento que ella tiene en una clásica historia coming of age, pero con unos tintes más pesadillescos, más de David Lynch, y con eso quizás expandiendo pues el mensaje. El tono de I Saw the TV Lost ha sido uno de los puntos que más ha dado que hablar. Jane Sombrun toma prestado del lenguaje de las series de televisión de los años 90, pero esto se hace de manera honesta y al servicio de lo que nos quiere contar Sombrun, para transportarnos a esa experiencia adolescente, haciendo una evocación, pienso yo, impecable de estos años. Sí, es que además está todo como muy bien hilvanado. O sea, en ese sentido,
es muy pertinente que haya decidido ambientarlo ahí. Y por supuesto que es su propia vida, es decir, es que ella creo que nació en el 86, 87, que prácticamente tiene más o menos nuestra edad, es un poco menor, pero que, vamos, nosotros nos podemos sentir bastante identificados con eso. Y entonces, claro, la película, pues me parece muy honesta, que no es solo una cosa así impostada, que ahora estamos muy acostumbrados a esto. Y creo que, ya te digo, lo utiliza como para amplificar lo que ella quiere transmitir. El caso más identificable aquí es la serie ficticia de Pink Opaque, que es Buffy Cazavampiros, donde se usa incluso, como has apuntado anteriormente, la misma tipografía, casi la misma dinámica, personajes, argumento, incluso un cameo de la actriz Amber Benson, que interpretaba a Tara en Buffy Cazavampiros. También mencionaste tú Pesadillas, Goosebumps, me parece ver el Nickelodeon de Las aventuras de Pete y Pete, obviamente la serie de culto canadiense El Club de Medianoche, como se tradujo en español, Are You Afraid of the Dark? En estas escenas con Owen, donde se encuentra en el bosque y apaga la hoguera, como hacían los personajes de esta serie. Supongo que te acuerdas de todo esto, Sergio. Hombre, ¿cómo no acordarme? Claro que sí. Además que tú y yo más o menos cuando nos conocimos hace ya unos cuantos años, ya creo que tuvimos alguna conversación sobre El Club de Medianoche. La diferencia es que estas series se emitían por la mañana en España, pero en eso de TV Globo es por la noche, que tiene más encanto. Claro, además era como en iShow de TV Globo la ponen solo los sábados por la noche de 10:30 a 11. Y nosotros a veces, yo recuerdo que El Club de Medianoche, lo que te mencionaba ayer, que yo esta sí que la vi, la recuerdo que la emitía Canal Plus, por lo menos en la primera tanda de episodios, las primeras emisiones, yo recuerdo haberlas descubierto en Canal Plus a mediodía. No sé si era como de 2:30 a 3:30 o de 2 a 3, de 2 a 3 creo que era, 2 capítulos. Sí. Supongo que al fin y al cabo, al emplazar estas emisiones en esta película por la noche, lo que te quiero comunicar es el aislamiento que sufre el personaje. Y tiene que esperar al final del día por la noche, cuando su familia está acostada, para entonces ver esta serie, que es donde Owen ve destellos de su identidad que no es capaz de comprender, tanto los personajes como la propia serie. Por eso se toma esta decisión de emplazar esta emisión por la noche. O sea, además es que está muy bien el protagonista, es decir, ese sentimiento como de extrañeza, no... Es decir, estamos asistiendo a la película de su mano, pero no entendemos qué pasa por su cabeza. Está completamente perdido, ¿no? Y la propia relación que tiene con su madre, incluso con su madre, que, bueno, desgraciadamente, pues fallece, ¿no? Que esto también está también... Es todo como muy dramático, ¿no? Porque todo ocurre en off. Pero claro, sí ha sucedido en muchos casos de personas trans. Tener la aceptación y la comprensión de tu familia no ha sido algo, sobre todo en los años, gente nacida en los años 80, 90, no ha sido tan fácil. Es que además es triste, porque es como de alguna forma sientes que a pesar de que del empujoncito de Maddie, realmente es una persona que no recibe ese apoyo, ¿no? Que como que se dan una serie de circunstancias para que acabe así. Porque tiene un padre ausente y una madre que fallece, y entonces al final es una persona que está sola en el mundo, y el único apoyo que tiene, pues al final pues lo rechaza. Ya entrando en el universo musical, vemos también la importancia, sobre todo para los adolescentes de los años 90, de ese disco Melancholy and the Infinite Sadness de The Smashing Pumpkins. El villano de la serie de Pink Opaque se llama Mr. Melancholy, de hecho. Y visualmente, como fue el videoclip de Tonight Tonight de The Smashing Pumpkins, es un homenaje a George Méliès, a Trip to the Moon. Sí, además hacen una versión, ¿no? No es el tema de los Smashing, es una versión, ¿no? Es una versión de Snail Mail. Eso, que vale. Que la cantante de Snail Mail interpreta a Tara. Eran Tara e Isabel, ¿no? Las dos chicas. Sí, a Tara en la serie de The Pink Opaque. Pero de nuevo, todo esto no se hace por propia satisfacción nostálgica. Está funcionando al servicio de la trama y de la experiencia personal de Jane Sombron y de muchos otros adolescentes queer de los años 90. Sí, es que es lo mejor que tiene la película, que no es gratuito, que todo atiende un propósito. Entonces, bueno, estamos muy acostumbrados quizás a eso, ¿no? Como esa especie de despliegue de recursos al servicio a lo mejor de, pues eso, de una nostalgia o de un afán por reproducir algo que a ti te gustó cuando eras pequeño, y aquí pues realmente esto es lo mejor que puedo decir de la película, que hay una intención clara. Hablamos de la banda sonora, si te parece, que merece mención aparte.
La banda sonora original está a cargo de Alex G. Y el soundtrack original está compuesto por un grupo de artistas contemporáneos, entre los que se encuentran Snail Mail, versionando Tonight Tonight, Yule, que versiona esta canción maravillosa de Broken Social Scene, Anthems for a 17-Year-Old Girl, que también es una canción junto con Tonight Tonight que interpeló a muchos adolescentes que se sentían algo excluidos, algo fuera de lugar e incomprendidos. Esta canción también tiene su importancia, por eso aparece en esta película. Hay un cameo de Phoebe Bridgers que aparece actuando en directo en esta escena de bar a mitad de la película, que es muy Twin Peaks, pero que también se veía en muchas series de los 90, actuaciones en bares en directo. Y quizás Caroline Polachek es la que también está dando que hablar por esta canción original, muy a lo Paramore, que suena en los pasillos del instituto, cuando el protagonista se intercambia, Maddie le deja las cintas de The Pink Opaque no sé si es en la especie de la habitación del conserje para que las vea luego después de clase. Bueno, esta escena en la que él va caminando y se escucha esta canción que tiene esa energía de la pura adolescencia, la energía positiva. Es una canción que al parecer Caroline Polachek compuso con ningún tipo de indicación de Jane Schönbrunn, es lo que le salió. Y creo que también captura el alma de la adolescencia, sobre todo la energía más positiva. Al igual que Broken Social Scene y The Smashing Pumpkins capturan la parte más triste, más melancólica, Caroline Polachek hace lo contrario. Captura la energía y la positividad de estos años que son tan extraños para todos. Sí, luego también el diseño sonoro, ¿no? Que es también muy lynchiano, ¿no? Esta textura sonora que no acaba nunca y que consigue ser bastante envolvente. Sí, creo que también trabajó con Alex G, creo que ya trabajó en la anterior película, además, en la de We Are Going to the World's Fair. Y bueno, sí, pues es bastante curioso, sí, al final es un viaje por el pasado. A mí concretamente la de Tonight es una de mis canciones predilectas de los 90. Sí, no, al final la película, y bueno, que estamos ya hablando además, que ya no estamos, porque nos vamos haciendo mayores y ya no estamos ya haciendo ya películas sobre los 80, estamos ya entrando en los 90. La época de Bill Clinton. Cabe preguntarse qué va a pasar con los... Todavía no tenemos identificado los primeros 2000 a un nivel estético, igual que en su momento los 90 también nos parecía como... No, los 80 sí que tienen entidad propia, los 90 todavía... Bueno, estamos viviendo los primeros 2000 ahora mismo. En vivo y en directo. Hombre, es algo así como cuando la generación que empieza a homenajear, que empieza a revisionar eso, es la que cumple los 30 o así, la que se supone que es cuando la generación que empieza a tener poder adquisitivo, es ya la que quiere consumir contenidos parecidos a los que veía cuando eran niños. Entonces, bueno, suele ser un espacio de 30 años, creo. ¿Te parecería acertado decir que esta película, esto de TV Glow, es un Donnie Darko para la generación Z? Bueno, podría ser. Es que claro, me pierdo un poco porque técnicamente Schönbrunn es millennial, está todavía dentro del arco, que creo que es hasta el 91-93 según donde lo mires. O sea que ella todavía es millennial. Y nosotros los vemos por los pelos en el otro extremo, pero... Pero quizás interpela a la generación actual, joven. Igual que puede verse para la generación millennial que experimentó una situación como Schönbrunn, quizás es sentirse comprendidos y ver que no estuvieron solos en esa experiencia. Y para la generación actual quizás es una película de culto, un himno queer, como película. Hombre, como película queer, sí, quizás. Lo que pasa que es que, claro, ya veo un desencanto cuando salimos de esta época de bonanza y de todo es maravilloso de los años 90. El mundo post-11S ya tiene otros tintes, ¿no? Mucho más, eso, pues... todo mucho más oscuro, otro tipo de música, la ficción se vuelve pues mucho más cínica también y no sé hasta qué punto una generación más reciente no ha crecido ya un poco con ese desencanto, ¿no? Dentro de su ADN, no sé hasta qué punto, pero... Bueno, no están las cosas en la actualidad no muy prometedoras tampoco. Hay que decir que Jane Schönbrunn es anticapitalista también. Ah, bueno, pues me encaja, suele ir en el pack también. No hemos hablado de la fotografía, por cierto, que esto está filmado en 35 milímetros, a cargo de Eric Yu. Pues no estaba seguro, ¿sabes? Si era 35 o 16, ya a veces es que hasta a mí, que solía tener ojo para estas cosas, me la cuelan ya últimamente bastante.
Pues hombre, la foto quizás es, en el apartado técnico, es lo más destacable de la película. Cómo carga las tintas, además, ¿no? Con los tonos rosas. Hipersaturado. Sí, sí. Además, me recuerda mucho al fotógrafo creo que era Gregory Crowdson. ¿Te acuerdas tú de este fotógrafo que hacía unas fotos que eran como superproducciones? Hacía cosas muy locas, con fuego, bueno, ya hace, porque todavía vive el hombre. Pero, no sé, me viene a la mente el plano de la tele ardiendo y me venían como imágenes, ¿no? De este fotógrafo que quizás sea el fotógrafo más megalómano junto con el Titanic, el de los desnudos. Hace fotos que requerían, pues eso, de un equipo técnico de 30 personas tranquilamente para organizar todo el despliegue escenográfico y luego visual. Se centraba mucho en los suburbios también. Claro, es que al final es indisociable, ¿no? Piensas en esto y eso te remite a Donnie Darko, porque a su vez te remite a Lynch, que está muy presente en esta película. Y claro, los suburbios al final, sobre todo nosotros como europeos, no sé, es lo que siempre digo, ¿no? La fascinación que puede despertar Almodóvar en Estados Unidos porque le resulta exótico, pues nosotros vemos algo parecido en los suburbios, que para ellos pues es la cosa más normal del mundo, pero a nosotros siempre nos ha generado eso, ¿no? Esta fascinación que es indivisible del poder del cine, que al final es cinematográfico solo por estar ambientado ahí, ¿no? Así es. Oye, qué bien están los efectos de VHS en esta película. Es una maravilla cómo lo han conseguido. O sea, realmente chapó, porque la serie es que se ve exactamente igual. No sé cómo lo han hecho. Entiendo que habrán utilizado las mismas cámaras. Porque, bueno, además estamos hablando de series que se rodaban en 35 milímetros. Estamos hablando de los 90. Esas series se hacían en cine. Incluso cuando él ya la vuelve a ver con los años, parece que la serie se ve todavía peor, ¿no? Cuando dice que es como nos sucede en la vida real, que está muy bien hecho, sí. Ponte ahora a ver Expediente X, The X-Files, serie de la que Jane Sombron es un gran fan. Sí, en ese sentido es previsible Sombron, ¿eh? Le gusta Expediente X, le gusta Twin Peaks, o sea, previsible lo digo con todo el cariño, pero que sí, se nota de dónde vienen sus influencias. No, muy bien. El apartado visual está sensacional y me gusta que cargue tanto las cintas. Yo creo que además tiene escenas, siempre utilizo mucho esta palabra, la utilizo un poco para todo, pero esta escena como de las proyecciones, ¿no? De las constelaciones y tal, me parece muy hipnótica. Y además que es un plano como muy, muy mantenido, que te lleva un poco te lleva a otro mundo, literalmente. Muy absorbente. Sí, yo tendría que destacar las escenas que se filman en el campo de fútbol americano, en el instituto. Son mis escenas favoritas desde un punto sobre de todo vista la que transcurre de noche, a lo mejor, o en general. No, durante la tarde, durante el día, cuando se sientan a hablar en las gradas. Hay varios planos de campo de fútbol americano en distintas partes de la película. Pero sí, capturan un momento y un lugar y una magia que al mismo tiempo pues se puede convertir en trampa también. ¿Sabes? Me gusta una cosa que también no sé si lo has comprobado, pero me llama la atención que los actores, porque el tema de la edad es un tema ahí un poco peliagudo para mí en esta peli, está un poco al límite, pero que tienen ya como 30 años los dos actores, o creo que tienen tanto Justice como la otra chica, Bridget Landy Payne, creo que es. Que por cierto es de género no binario. Sí, es una persona no binaria y Justice Smith es gay. Vale, eso no lo sabía, lo de Justice no lo sabía. Pero me llamó la atención que tenían los dos como cerca de 30 e interpretan a veinteañeros, creo. Bueno, hay que decir que el personaje de Owen está interpretado por dos actores diferentes. Uno cuando es niño y otro, Justice Smith, cuando es adulto. Claro, porque se supone que son cuando tiene 12 años, y luego pasan 6 u 8 años. 6, creo que sí, 6. O sea, que interpreta a Owen desde los 18 hasta los 40 o hasta más. Algo así. Porque luego pasaban también como 20 años, una locura así. Sí, hasta los 40. A mí esto no me gustó. Me recordó un poco al maquillaje y aparte que la gente con 40 años no está tan vieja, a menos que haya tenido una vida llena de disgustos. Bueno, al final es lo que le pasa, claro. Pero carga mucho las tintas. A mí es que me sacó de la película. Yo intento que se mueva en el territorio de la abstracción, pero este final, este maquillaje que me recordaba a Ken Watanabe en Origen, en Inception, que te saca completamente de la película, que dices, tío, por Dios, ¿por qué haces esto? Pero bueno, lo hace también más patético a su vez, sí. Tiene ese punto cuando va ahí como disculpándose con los clientes, ¿no? Por el ataque que le ha dado y
y nadie le hace ni caso y está completamente invisibilizado y sí, le da como ese aire patético. Bueno, hay que decir que esto está producido por A24 y Fruit Tree. ¿Cómo no? De Masto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No cobramos, Pero hay hay que que remarcar que no cobramos de no. A24. Pero bueno, que al final es un producto, es una película que va a tener una audiencia muy nicho. No creo que dé el salto al mainstream. Y siguen apostando por este tipo de directores con una nueva visión y con nuevas cosas que decir. Y me parece muy loable que A24 siga invirtiendo, produciendo este tipo de trabajos. Sí, porque al fin y al cabo yo tengo mis más y mis menos con A24, pero no deja de ser un altavoz para gente que quiere hacer cosas distintas dentro de un cine comercial que se distribuye a nivel internacional y que en ese sentido es comercial, no digo popular, pero bueno, pues al final es un pequeño trampolín y en ese sentido pues es de agradecer. Solo esperemos que Schönbrunn no haga ahora una película de Marvel, ¿sabes? Como han hecho algunas. No. Va a hacer una tercera película enmarcada dentro de lo que Schönbrunn ha comenzado a llamar como la trilogía de la pantalla. Creo que va a ser otra película en la que se explora la búsqueda de la identidad dentro de la pantalla o la conexión con el archivo audiovisual. En su primera película era a través de la pantalla del ordenador, dentro de la pantalla del ordenador. En la segunda es a través de la televisión. En la tercera no lo sabemos, pero creo que esto va a formar una trilogía temática. Ah, vale, bien. Bien, porque sinceramente es que tampoco me la imagino, ¿no? En un contexto así precisamente eso, más mainstream, ¿no? Es que con estos sectores siempre está como esa cosa, ¿no? De que igual que los actores a veces utilizan los premios y el reconocimiento para acceder a proyectos donde cobren más pasta, como la jugada que acaba de hacer ahora Robert Downey Jr. con Marvel otra vez. No sé hasta qué punto una cineasta de estas características puede cristalizar en un entorno más... Yo creo que Schönbrunn es un artista, es una persona cinéfila. Ha aparecido en los vídeos de Criterion y trabajó con los Safdie como asistente de producción. No creo que... Bueno, no podemos poner la mano en el fuego por nadie, pero no tiene pinta, por lo menos en el corto plazo. Muy bien, pues me parece un buen punto para concluir este episodio sobre eso de TV Glow de James Schönbrunn, una película que aunque no es perfecta, sí que ofrece una mirada diferente, poderosa sobre un tema poco tratado en el cine y por ello aconsejamos al espectador que le dé una oportunidad. Nos emplazamos en el próximo episodio, Sergio. Hasta septiembre, Alberto. Hasta pronto. Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de BBS Art. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.